Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yacir Cervantes Manestralen, soy estudiante de Artes Visuales de la Universidad UNAD y en este video vamos a hacer un recorrido de lo que fue el desarrollo del contenido programático de la asignatura de Introducción a las Artes Visuales. Hicimos 4 actividades y en eso consistió todo el desarrollo del semestre. Y este es la tarea 5, que es el trabajo final, un video portafolio de toda la experiencia que vivimos en Introducción a las Artes Visuales. En primera oportunidad, pudimos hacer una actividad de reconocimiento que consistió en entender cuál es ese contexto artístico en el que nos desenvolvemos. Yo escogí para ello la escultura de la Pilonera Mayor, que está ubicada en la glorieta del Balneario Hurtado, frente al Parque de la Leyenda Vallenata. Es una obra de un pintor colombiano, escultor también, artista, Amílcar Ariza, quien es de la ciudad de Riohacha. Escojo esta obra porque está inspirada en una mujer muy importante para la cultura valduparense. Ella es Consuelo Araujo Noguera, quien gracias a toda su labor, quien fue la principal promotora de lo que es la cultura y la música vallenata, dando origen a lo que hoy se conoce como el Festival de la Leyenda Vallenata, esa fiesta que ya incluso tiene reconocimiento a nivel internacional, pero bueno, a partir de ella y de toda su gestión es que se define lo que es la cultura valduparense. Por eso creo que fue una obra acertada para entender, digamos, cómo una obra, en este caso esta escultura, puede explicarnos el contexto artístico y cultural en el que nos desenvolvemos los valduparenses. En una segunda oportunidad, eh, para el tema de arte y tradición, estudiamos el método de Erwin Panofsky, que es un ejercicio sobre las fases de análisis del método de estudio iconográfico iconológico que fue desarrollado por Panofsky, eh, donde se permite aprender su método de estudio, aplicarlo a un caso concreto y así poder desarrollar algunas habilidades de apreciación de las obras del arte, ya que esto es indispensable para comprender cuál es el objeto por el cual los artistas plasman sus obras. Yo escogí La muerte de Sucre. Es un óleo pintado por Pedro José Figueroa en 1836, es de la época de la independencia. Y bien, las fases del análisis de Panofsky consisten en hacer un reconocimiento preiconográfico. Básicamente es ver, reconocer cuáles son los elementos, identificar los elementos que saltan a simple vista en las pinturas, en las obras, sin hacer inferencias, sin hacer quizás un análisis profundo. Primero es solamente identificar. Luego sí, iconográfica e iconológicamente, o la iconografía y la iconología, que es la forma quizás en la que ha planteado su tema el autor, en este caso, que es una intención de denuncia correspondiente específicamente a la muerte de Antonio José de Sucre, quien fue un militar, una figura política muy importante para Colombia y también para Latinoamérica, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho. Entonces él era muy importante en la época de la independencia. Aquí lo que busca es sugerir quizás al momento de su muerte cómo se dieron las cosas, quién está detrás de todo eso, quiénes son los personajes que están detrás de la muerte de Sucre y cuáles son los motivos y las intenciones que los mueven. Iconología que eh, da quizás la oportunidad de explorar al aprendiz cuáles son los estilos sobre los que se basa el autor para desarrollar su obra y entender así cuál es el contexto cultural, político, social, religioso en el que se desenvuelve. Mm, Hacer un análisis de esta obra quizá facilitó la comprensión del espíritu del autor y cuál es la postura y las emociones que experimenta sobre el tema que él mismo está exponiendo. Eh,
Eso es básicamente lo que es el estudio de Erwin Panofsky. En una tercera oportunidad, estudiamos el tema de autorreferencialidad e interreferencialidad. Para ello desarrollamos un fanzine, una palabra que proviene, un significado, este concepto proviene del inglés fan magazine, que significa revista de aficionados. Quizás es un contenido que puede tocar distintos temas, incluso a manera de historieta o experimentalmente puede ser como un objeto creativo donde se presentan ilustraciones que generan cualquier tipo de técnica posible, cualquier forma de difusión, de distribución, de manera muy personal e independiente. Y lo que se hizo aquí, en este caso, fue también aplicar el método de Panofsky a otra obra también colombiana. En este caso yo escogí la de Pablo Escobar Muerto, de 2006, de Fernando Botero. Es básicamente una obra que habla de el momento en que fue dado de baja por las autoridades también, Pablo Escobar. Y bueno, aplicamos también en ese caso el método de Panofsky para él, pero aquí el tema principal fue el fanzine. Y por último, la tarea número 4, que fue sobre nuevas prácticas artísticas. Mm, específicamente lo que es el remake. eh, en español esto traduce como rehacer una obra o hacerla de nuevo. Quiero citar a Maribel Castro, que tiene un apartado que fue recomendado también por nuestro tutor, llamado Repeticiones y Revisiones, el remake en la fotografía construida. Básicamente es un modo de producción de versiones de iconos que son pertenecientes al imaginario colectivo y se convierte en una estrategia representacional recurrente en la fotografía artística actual, en palabras específicas de Maribel Castro. Y cita también ella a Bartés de cómo ahora en la posmodernidad se destruyen todos esos mitos del individuo autónomo, el mito del autor que argumenta que las ideas no son propias de la persona que produce la obra, sino que pertenecen a la cultura histórica en general. Entonces, eh, para ello, también una de las recomendaciones para hacer un remake fue de la obra Achote de Antonio Caro. Esta fue mi elección de las sugerencias que hizo también nuestro tutor. Su trabajo se ha consolidado como un referente también de arte conceptual en Colombia. Antonio Caro tenía una frase muy presente que dice que los indios se pintaban con achote. Una frase que, eh, según él, se aprende desde pequeño en la escuela de Colombia, pero lo inspiró a él para pintar con estos pigmentos de achote de esta planta endémica del trópico americano. Y al pintar con esto, él recupera uno de los medios tradicionales de la experiencia indígena a la hora de hacer arte. Caro presentó incluso en México, en la Ciudad de México, en 2014, una acción una obra que consistió en pintar a los participantes con achote. Entonces, más adelante él también relaciona el achote con otra planta que es originaria de la zona tropical del continente, que es el árbol del chico zapote, de donde proviene la goma de mascar o el chicle. Y durante muchos años, en gran parte de América, debido a que la goma de mascar solo estuvo disponible en la presentación de la marca Chiclets Adams, que era en ese caso la primera y la única marca de chicles en el mercado. Digamos que para él este monopolio comercial se convirtió como en un sinónimo de la propia planta. Aquí vemos entonces en esa imagen el remake que él hizo de Chiclets Adams y consistía la actividad entonces en la que yo debía como estudiante participante de esta asignatura hacer un remake. Decidí hacer un remake
a través de una fotografía de Antonio Caro. En esta ocasión tomo como base su idea sobre la industria norteamericana de chiclets Adams, señalando no solamente en este caso la industria de los chicles, sino también busco realizar una obra que denuncia la manera en la que se explotan a las comunidades o a las poblaciones más vulnerables en Latinoamérica, generalmente por otros países, aunque en ocasiones, y es triste, pero también participan a veces estas mismas comunidades en un autosabotaje de las tradiciones y los territorios ancestrales. Pero bien, se refiere a eso, a la denuncia en la que se explotan a las comunidades y a los recursos. Eh, Finalmente estos recursos sufren un proceso industrial que se traduce a un producto final y este termina por retornar para ser comercializado en los países de donde se obtuvo la materia prima, y no contentos con eso, este producto también viene cargado de toda una propaganda que interrumpe el modelo cultural también de las naciones en las que se está interviniendo. Es un icono también de la cultura pop, el chicle, la cultura pop americana, y de ahí pues se desprende también a todo el mundo. Pero entonces aquí en esta obra eh, hice un autorretrato de lo que representaría las comunidades indígenas latinoamericanas, bañado con esta planta de achiote, así como quizás Caro también lo hizo en algún momento en sus obras donde participó junto con su público y pintaba a la gente con achiote, y vemos una goma de mascar que es de donde sale, eh, como él hizo esta mezcla de esta relación del chico zapote con el achiote, que son dos árboles endémicos de América. Entonces es como una mezcla ahí también de eso, de que de ese árbol, de esa cultura, de esas raíces, es de donde sale el chicle. Entonces vemos aquí también una postura un poco incómoda, quizás por eh, los tratos que se le dan a los árboles a la hora de explotarlos para sacar este recurso, esta materia prima que se traduce en un chicle, en goma de mascar. Eh, bueno, espero que haya sido una obra acertada en este caso. Y bueno, básicamente fue todo esto, eh, el estudio de la asignatura de Introducción a las Artes Visuales. Muchísimas gracias